Bienvenidos a un episodio más de Los Areopagitas, su canal de distribución de contenido filosófico. La sesión pasada, en el anterior capítulo, hablábamos un poquito del impacto de la filosofía en la actualidad. Y pues hoy, en vistas a profundizar, en vistas a seguir haciendo este ejercicio de la reflexión filosófica y cómo esto impacta nuestras vidas, como veíamos precisamente anteriormente, no se desajena de nosotros, sino que al contrario, se ve inmerso en nuestra cotidianidad. Pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿no? Vamos a hablar acerca del dualismo y la dialéctica. Palabras un tanto rimbombantes, pero antes me gustaría que se presentaran pues este equipo de maravillosas personas que conformamos este podcast de divulgación filosófica. Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión. Espero podamos volver a hablar de un buen tema. Igual, buenas tardes. De hecho, estoy algo emocionado con este tema, porque es algo que de por sí ya me interesa, ¿no? Entonces, espero que sea algo interesante la sesión de hoy. Buenas tardes, es un gusto estar aquí otra vez. Espero que podamos discutir y dialogar acerca de este tema como lo hicimos la última vez y que todo salga de maravilla como la última vez. Hola a todos, yo también estoy feliz de volver a estar con ustedes. Espero que este tema, que es muy interesante, podamos compartirlo y que todos se diviertan en sus casitas, que vean este video. Y buenas noches. Bueno, pues hola, creo que ya en el anterior nos presentamos, pero soy Fabiola y espero que esta conversación de verdad nos ayude a todos a entender un poco más y pues sea algo de aprendizaje para todos. Bueno, pues primeramente, ¿no? Como forma introductoria, habría que definir o más bien traer como que a la mesa los conceptos de dualismo y dialéctica, ¿no? Sin aras de pretender definirlos, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, pues creo que podemos partir ya desde los prefijos, ¿no? El dua y el dia. El dúo en cuanto a esta duplicidad o esta referencia como a dos contenidos que a lo mejor tú ya has escuchado cuando, no sé, de pronto hablamos de la dualidad en una persona, ¿no? Una persona que vive de pronto como dos vidas o tiene dos caras ante la vida. Y el día, que como todos sabemos, indica separación, ¿no? Dialéctica precisamente remite a este prefijo latino que separa o habla de esta separación. Y de alguna forma, entender estos prefijos de ambos conceptos nos da la pauta, pues para interesarnos en primer lugar en la relación posible, ¿verdad? Aquí no damos por asentado nada, al contrario, intentamos gestar reflexión, que puede tener el dualismo y la dialéctica, que también habría que asentarnos en nociones históricas, pues el dualismo lo empezamos a escuchar ya muchísimo antes de los cristianos, en Platón, cuando habla de esta dualidad en la realidad. Y la dialéctica, sobre todo, la escuchamos en planteamientos de metodología, cuando, por ejemplo, autores como Hegel, que luego serán también Marx, Engels, hablarán de una dialéctica, uno metodológica, otro histórica, otro como crítica. Entonces, cómo estos aspectos que son dos realidades, separación, ingieren nuestra realidad. Y creo que de esta pequeña introducción, valdría la pena hacer la primera pregunta. Jorge, tú, o bueno, con esto que ya hemos mencionado, ¿qué se te ocurre o qué crees que es el dualismo y la dialéctica? Yo considero que el dualismo es tener clara la idea de que sea cual sea la situación, pues siempre habrá más de una alternativa o un posible final a esto. Pues teniendo en contraste teniendo contemplado cuáles serán las posibilidades y la repercusión de las propias decisiones que tenga uno que influirán en esas posibilidades. Pues entonces siento que el dualismo son también las ideas dentro de uno mismo. Y en cuanto a la dialéctica, siento que es el choque de esas ideas, también perspectivas e incluso argumentos.
y siento que este choque tiene como objetivo encontrar una verdad, ya sea como comunidad o como individuo. Bueno, pues yo diría, precisamente agarrando más de lo que se acaba de comentar en esta introducción, que el dualismo, yo iría a un aspecto más general, una forma más general de describirla, que es como precisamente por su evolución a lo largo de ya milenios. Es un concepto que se ha reutilizado constantemente, entonces ha habido diferentes interpretaciones del concepto, ¿no? Pero yo siento que una forma más general de definirla sería como esta tendencia a dos entidades opuestas, irreductibles, o sea, no hay como que algo que puedas como que unirlas, están en total oposición. Entonces, ya sea algo como bien y mal, o siendo los ejemplos más comunes, ¿no? O mente y cuerpo, etcétera, ¿no? Pero yo me iría más por esa definición. Y dialéctica, bueno, al igual que el dualismo, ha sido un concepto que ha evolucionado muchísimo a lo largo de siglos. Pero supongo que ya la definición por la que es más conocido es este método de contraposición de conceptos, por así decirlo, que igual están en total oposición, pero se llega como a no un punto medio, no sería la forma correcta de decirlo, pero a una solución, por así decirlo. Por lo menos eso diría yo. Bueno, pues yo entiendo como dualismo como que es una idea que surge en dos opiniones o dos caminos. El dualismo, como dice su palabra, pues significa dos, pero creo que entre esos dualismos también existe como que más soluciones, porque se basa el dualismo en la filosofía, en las opiniones que tienen las personas, y de ese dualismo se dice que tiene las mismas posibilidades de ocurrir las dos. Y lo que yo interpreto como dialecto es que a una verdad que nos estén diciendo o que estemos escuchando, siempre nosotros le preguntemos el por qué. Entonces nosotros pensemos o preguntemos los argumentos por qué la persona piensa eso. Para mí ese es el dialecto. Bien, creo que yo concuerdo mucho con mis compañeros. Entiendo que esta cuestión de dualismo es un poco, vaya, complicado, al menos para mí, diría yo. Entonces, sí concuerdo mucho con estas cuestiones. Siento que es, en cuestión de dualismo, un extremo y otro extremo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, nada más que agregar realmente. Yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros, con lo que han dicho. Entonces, sería todo de mi parte. Sí, igual pienso que pues la dialéctica pues ambas palabras de las que están planteadas pues ya la mayoría conocemos el significado y de dónde vienen, pues ya sabemos que la dialéctica puede venir del habla, de la conversación, de una discusión, y pues para hablar o comunicarse con otras personas, pues para mínimo deben ser dos personas, y creo que ahí es donde entra el dualismo. Cada persona con su punto de vista diferente, uno contrario al otro podría ser, sobre todo si es una discusión o un debate, pues los puntos de vista quizás no sean tan parecidos, tengan algo en común, pero lo más seguro es que se lleven la contraria. Ahí es donde entra la dualidad, el dualismo, perdón. Y creo que ahí es donde se relacionan estos dos conceptos que se están planteando. Sí, creo que a mí me parece muy interesante todo lo que van mencionando. De hecho, me parece que el dualismo es un antecesor o un abuelo de la dialéctica, en cuanto que
plasma la posibilidad de matizar como que la construcción del todo a base de dos criterios muy particulares, ¿no? Precisamente esta dualidad que plantea Platón en la realidad, y que el dualismo pues precisamente no es otra cosa que el partir de que la existencia se constituye de dos principios concatenados, irreductibles, como hemos escuchado pues culturalmente en la sociedad, ¿no? Bien, mal, que son los principios básicos a nivel moral. Si nos vamos a las connotaciones religiosas, Dios y demonio, pero que siempre tienen este matiz pues dual, ¿no? O también en el plano, ahora sí que antropológico, cuerpo y alma, pero que anteceden como dos seres que aparentemente, y para mí esa es la aportación de la dialéctica, que aparentemente son ahora sí que inconcebibles de forma mutua, pero que cuando Hegel habla de la dialéctica, y aquí es donde hago mi aportación sobre el concepto, que precisamente dialéctica viene del griego y significa conversación, una conversación que tiene una orientación muy particular, no es el diálogo aislado. Yo creo que la dialéctica en ese sentido nos permite o nos posibilita y nos enseña sobre todo que esta dualidad, ok, es válida, pero tiene que llegar a matizarse. Es decir, me parece muy interesante cuando Hegel habla de que la realidad muchas veces intentamos, sobre todo aquellos que de pronto estudian ciencias sumamente metódicas y rigóricas como las matemáticas, que son muy concretas en ese sentido, o aparentemente así se establece. Hegel dirá, bueno, es que la realidad no solo son blanco y negro, la realidad a veces son matices de grises, y creo que esto es lo interesante de la dialéctica en cuanto complementaria de la dualidad. Ok, sí, dos principios, ok, sí, vamos a tratar de establecer estos criterios universales, pero que no necesariamente se tendrían que contrariar, sino, y aquí es donde hago mi aportación a la definición, a lo mejor precisamente posibilitan el hablar de complementariedad, porque la dialéctica y la dualidad y la filosofía en general tiene este fin último, llegar a la verdad. Entonces, creo que para mí, pues por allí podría tener esta consistencia, estos conceptos, ¿no? Pero fíjense que ahorita que íbamos platicando todo esto, pues ahora sí que en este programa tratamos de acercarlo a la realidad. No quedarnos como sofistas o como platónicos, ahorita que viene el caso Platón con la dualidad, quedarnos en el mundo de las ideas, de los sueños. Jorge, ¿tú cómo crees o de qué manera crees, para la gente que nos escucha, que podría influir el dualismo y la dialéctica en nuestra vida cotidiana? Pues como ya han mencionado acerca de, pues no solamente es ver el lado negro o blanco de la vida, sino también hay que verlo desde una perspectiva de escala de grises, como bien tú dices. Y siento que el dualismo y la dialéctica más que nada influyen en las decisiones y sus consecuencias que puedan tener, pues normalmente nosotros tomaremos estas decisiones de acuerdo a lo que es pues más apropiado, lo que es correcto, lo que es más conveniente para uno. Y el dualismo y la dialéctica creo que influyen al momento de tener como que analizar las posibilidades de elecciones y llegar a una solución. Esto puede influir también en nuestro estado como persona y cómo también nos ven los demás. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con mi compañero en ese aspecto, siendo que precisamente esta noción dual, o sea, sí puede tener una influencia grande en nuestra vida en general, ¿no? Como ya comentamos, al ser un concepto, por así decirlo, tan general, puede aplicarse a pues, gran parte de la realidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como comentó, la toma de decisiones,
que no importa qué tan burdas sean, ¿no? Puedes ver esta influencia de choques entre dos diferentes posturas que podría haber, o dos diferentes decisiones precisamente, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera en que podríamos ver su influencia en la vida en general. Así como dijeron mis compañeros, yo creo que el dualismo en la vida se basa más en la influencia de las tomas de decisiones. Como ya hemos visto en varias ocasiones, en caricaturas, en todos, que una persona va a tomar una decisión y le sale un angelito de un lado, un diablito del otro. Podemos decir que el dualismo, la vida, es cuando sucede, o un ejemplo que podría dar, es cuando nos levantamos y volteamos a ver que hay sol y decidimos salir o no salir de nuestras casas. El dualismo se basa en tomar una decisión u otra, y cualquiera de las dos que tomemos no significa que estén mal, sino que pues por un punto de vista o algo que nosotros sentimos es que nos influimos o votamos más por un lado que por el otro. Sí, me parece muy curioso este ejemplo que das del diablito y el angelito en nuestros hombros, y creo que creo que podemos relacionarlo hasta cierto punto, ¿no? Porque como bien decía mi compañero hace rato, la vida está llena de ciertos matices grises, ¿no? Y pienso que no podemos verlo solamente o bueno o malo, ¿no? Es como una combinación de ambos, ¿no? Principalmente porque, pues si vamos desde este punto, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo pueden ser cuestiones subjetivas. Entonces, lo que podría ser bueno para mí, probablemente para ustedes no. Entonces, siento que esta cuestión de dualismo, pues, tendría que tener una implicación en nuestra vida hasta cierto punto nada más, ¿no? Porque no podemos ver la vida o blanco o negro, bueno o malo, ¿no? Hay muchas más cosas que interactúan en nuestra vida en nuestra toma de decisiones, de pensamiento, etcétera. Entonces yo creo que influye hasta cierto punto, ¿no? Igual hay personas que se dejan manejar completamente por este tipo por un pensamiento así, ¿no? Parecido, ¿no? Todos tenemos diferentes maneras de interpretar nuestra filosofía de vida. Entonces, al menos es lo que pues yo siento y pienso. Yo estoy de acuerdo con los compañeros. Hasta cierto punto, el dualismo, hay muchas ideologías que se basan dentro, o sea, de esta, por así decirlo, del dualismo, pues. Como, por ejemplo, la religión, las religiones en general. Las religiones siempre tienen un lado bueno, lo que debes hacer, que está bien, y lo que no puedes hacer, que está mal. En ese aspecto, pues, el dualismo ahí influye, siempre está la contrariedad, siempre hay, pues, dos partes, en este caso una buena y una mala. Pues, en otros aspectos, como algunas decisiones que podemos llegar a tomar, ya sean de dos o más, pero siempre vas a encontrar una decisión que es mucho mejor que otra. Siento igual que las personas, como habían dicho los compañeros, se pueden dejar de llevar por ciertas ideologías y pues quedarse en solamente esto. Sí, creo que como todos mencionan, me parece que, pues, y ya lo he dicho, ¿no? La dialéctica y el dualismo, como cualquier pensamiento filosófico, más que tener una connotación absolutista, es decir, como tratarse de imponer de forma radical, lo único que pretenden es, precisamente, y vaya la redundancia, replantear el paradigma de la realidad no tiene que concebirse como una unisustancia, ¿no? Sino más bien tratar de descubrir siempre, yo creo, ahí valdría la pena como primer consejo, tratar de que frente a la realidad siempre plantearme la posibilidad de dos opciones y no
no desde, ahora sí que cayendo en esta postura dualista, no siempre como bueno o malo, sino a lo mejor como dos cosas buenas o dos cosas malas sea el caso, y que precisamente trate de descubrir como que esta síntesis, que creo que esa es la intención, por ejemplo, del método dialéctico. Partimos de un supuesto, posteriormente un supuesto que contraría este primero, para precisamente hacer una síntesis, es decir, lograr encontrar la verdad o el grado de verdad que puedan poseer ambos, ¿no? Y yo creo que también esto parte para el diálogo. De pronto, como seres humanos, por nuestros esquemas socioculturales, la forma en la que crecimos, la mente en que la misma sociedad nos ha establecido, se nos hace difícil abrirnos a la novedad. Pienso cuando uno va a visitar otro país y te enfrentas a otra cultura, otras costumbres, otra manera de concebir la vida, o inclusive en tu círculo inmediato. Por ejemplo, nosotros como universitarios llegas a la escuela y conoces a otro tipo que tiene otra visión de vida totalmente distinta a la tuya. Yo creo que la dialéctica y el dualismo se aplica en cuanto que descubrirme diferente al otro no hace que yo tome una postura de ser mejor o peor, simplemente me posibilita a la conversación, al diálogo, a descubrir al otro, y ahora sí que usando también pensamientos buberianos, ¿no? Precisamente porque descubro que hay otro distinto a mí, me descubro a mí mismo, logro reconocerme como individuo, precisamente como único. Y mi tercer como que aportación al plano práctico sería que autodescubrirme también me va a posibilitar encontrarme, usando un poquito la figura retórica de Fabiola y que comentaba, me parece Mauricio, este angelito y diablo, también descubrirme como una dualidad, ¿no? Que no necesariamente en cuanto cuerpo y alma, sino en cuanto que pues tengo días buenos y días malos, ¿no? Y que precisamente no puedo casarme ni con el uno ni con el otro, sino que he de tratar de hacer esta síntesis integradora en cuanto que asumo lo bueno, lo hago mío, pero también asumo lo malo, lo hago mío, y trato de plantearme como yo soy y con esto que yo soy, pues puedo hacer una aportación, ¿no? Puedo hacer si lo queremos dejar en filosofía, una crítica positiva con mi diálogo, con mi pensamiento, pero también con mi vida, desde lo que yo soy, sin tratar de darle más peso a uno que a otro. Y fíjense que ahorita que planteo esto último, lo que me resuena es, de pronto nos es difícil, ahora sí que reconocer nuestros errores, ¿no? ¿Cómo crees, Jorge, y aquí va la pregunta para ti, en primer lugar, que el dualismo pueda tener relación con esta frase que reconocer los errores en uno mismo es indispensable para el propio desarrollo? Nuestras decisiones pueden ser tanto acertadas como erróneas, y en ambos casos pues aprenderemos de ello, pero sobre todo cuando erramos. Y al detenernos un momento y pensar el porqué de ese error, o qué experiencia me llevo con esto, o qué puedo hacer para que la próxima vez que vuelva a suceder esa situación ya no sea un error, sino esta vez acertar. Siento que ese análisis de detenerse un momento y reflexionar un poco de qué fue lo que pasó, qué fue lo que me llevo, siento que eso va a dar lugar al desarrollo personal. Sí, de hecho, yo complementaría un poco, que estoy bastante de acuerdo con la idea de mi compañero, pero yo complementaría con que, tomando en cuenta esta noción de por ejemplo, de la dialéctica, ¿no? Como este diálogo, por así decirlo, yo creo que una forma de ver esto podría ser como que el yo del presente puede como analizar en retrospectiva los actos del yo del pasado, y tras esta diferencia de ya como puntos de vista por lo que ya sucedió, por así decirlo, sacar un aprendizaje de ello, precisamente sabiendo como, ok, esto, no sé, estuvo mal o se pudo haber realizado de manera diferente. Entonces, aunque esta
pues ese reconocimiento de los errores que hemos tenido puede servir precisamente como este choque entre el yo actual y el yo del pasado para llegar a un nuevo yo, por así decirlo. Yo creo que esa es una forma que se podría relacionar con esa afirmación. Pues yo creo que, como dijo mi compañero Fabricio, los errores nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos, y eso nos permite, como dijo mi compañero, que en un futuro nosotros ya tengamos una mejor visión de lo que creíamos. El error no siempre es malo, como es aquí, porque nos permite conocer más allá de lo que nosotros sabíamos, y se relaciona con el dualismo porque desde chiquito nos enseñan que fallar es malo, o no hacerlo bien también es un error. Pero como es esto, no siempre se aprende ganando, sino que tienes que fallar para poder mejorar como persona, como estudiante, como hijo, o en un futuro como esposo, no sé. Sino que cada persona aprende diferente, y es bueno reconocer también nuestros errores para poder seguir avanzando. Y yo creo que, bueno, yo estoy en acuerdo, y hay una frase que dice, ¿no? Que se aprende más de los errores que de las victorias. Entonces, creo que como personas es muy importante, ¿no? El reconocer en qué nos equivocamos, porque de esta manera no volveremos a cometer el mismo error, o eso es lo que está supuesto, ¿no? De cualquier manera, siento que se relaciona en cuestión de que hacemos cosas bien y hacemos cosas mal, ¿no? Independientemente de si nos proponemos algo y no sale como esperábamos. Dentro de la operación, dentro de lo que hicimos, hay cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal, cosas que probablemente pudieron haber sido de otra forma. Entonces siento que quizá una manera en la que se relacione pues es eso, ¿no? Que aprendemos a ver la manera en cómo nos equivocamos, pues para no cometer el mismo error. Entonces siento yo que esa es como la manera en la que se relaciona de cierta manera. Pues igual estoy de acuerdo en ese aspecto con los compañeros. A partir de un error podemos tomar en cuenta dónde nos equivocamos, y a partir de ello arreglar esa situación que pues al ser un error nuestro, dependía de nosotros, arreglar esa situación y a partir de eso progresar y desarrollarnos. A partir de el dualismo entraría en que a partir de un error hay un desarrollo. O sea, están estos dos puntos, y ahí es donde entraría para mí el dualismo. La mayoría de lo que iban a comentar, pues ya lo han comentado los compañeros, y tienen mucha razón en ese aspecto. El dualismo está casi, por así decirlo, en muchos aspectos de nuestra vida, y efectivamente yo creo que sí está muy relacionada a la frase que acaban de mencionar. A partir de una cosa se puede llegar a otra, una dualidad, por así decirlo. Tienes el micrófono apagado, bro. Me gustó mucho, la figura temporal, retórica que utiliza Daniel. Me parece que la dualidad se puede relacionar mucho con este ejemplo que utilizan los psicólogos a la hora de sanar las heridas, sobre todo pasadas, ¿no? De pronto, como personas, como hombres, somos dos situaciones, ¿no? Un yo actual, un yo ahora, que es lo que los demás ven, lo que los demás, con lo que los demás se confrontan, y yo esto de un yo pasado, ¿no? Y precisamente este comentario es en cuanto que precisamente mis errores, mis heridas, mi yo actual
debería ser capaz de abrazarlo, aunque no en el sentido material, físico tal vez, sí en un sentido psicológico, si queremos verlo de alguna forma, para precisamente lograr dar apertura a este nuevo yo. Y bueno, ya no solo hablar de dualismo, sino aquí también hablar de dialéctica, es lo que decía hace un momento, hacer esta síntesis. Creo que la mejor versión del yo a veces se concentra demasiado en el futuro y tiene como que esta visión descartante, o sea, quito lo antiguo de mí, y al menos desde mi postura, más que quitar lo antiguo de mí, es saber abrazar esa parte herida de mí. Vuelvo al ejemplo, abrazar ese niño herido, ese niño que a lo mejor fue carente de autoestima, carente de atención, carente de afecto, abrazarlo y decirle, hey, esto ya pasó, ¿no? Estamos aquí hoy. Y entonces, asumiendo esta parte de mí, precisamente logro hacer esta síntesis en la cual pues soy el yo, más que la mejor versión del yo, porque critico un poco esto del coaching, tengo mis reservas frente a esto. Creo que más bien logro ser yo, y eso es lo totalmente válido, rescatable de esto, ¿no? Y fíjense que ahorita que mencionan también estos aspectos, pues yo creo que también tendríamos que hacer una crítica frente a qué posibilidades, o más que posibilidades, creo, qué oportunidades brindan las redes sociales para el dualismo, para esta actitud dualística. ¿Cómo esta actividad puede favorecer las redes sociales? ¿Qué piensas, Jorge? Yo pienso que las redes brindan el poder explorar y también descubrir las diferentes opiniones de otras personas acerca de un tema en específico. Esto comúnmente es que habrá un choque y serán contrastantes con las ideas de uno mismo. Esto con la posibilidad de poder convencer o ser convencidos de cambiar de idea o mantenerla, pues eso se da el dualismo, ese choque de ideas. Y siento que se relaciona también porque yo pienso que el conocimiento no se crea por sí solo, tiene que existir una interacción para crearse, y se ha notado que las redes han hecho que esta comunicación entre personas ha sido más grande que antes, por lo que se puede transmitir con más rapidez. Y siento que también el dualismo hace posible este cuestionamiento y esta discusión de temas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, en particular las redes sociales son el mayor logro, por así decirlo, respecto a la comunicación humana en toda la historia. O sea, el contacto que tenemos inmediato con cualquier parte del mundo es impresionante. Y como se ha convertido en algo tan importante, o sea, es algo vital ya para mucha gente. Podemos ver, y como esas diferentes personas están en diferentes partes del mundo, podemos ver como, por ejemplo, Twitter, que para bien o para mal hay gente de todo, por así decirlo. O sea, hay extremos por completos, y en diferentes cosas, o sea, hasta las cosas más básicas, hasta ideologías políticas y así. Entonces podemos ver este constante choque de posturas en las redes. Y claro, el fin de, por ejemplo, la dialéctica es llegar a una solución, una síntesis entre estas posturas. Y claro, en redes no vemos mucho de eso, ¿no? Como todo el mundo está atorado en su perspectiva, pero yo siento que es como que se puede ver ahí muy claramente este choque de posturas de todo tipo en todas las redes, precisamente porque estamos gente de todo el mundo y que hemos crecido de diferentes formas y tenemos como que esta diferente aportación a diferentes temas. Pues igual que mis compañeros, yo creo que las redes, como dijeron, ahí se encuentra una gran variedad de personas. Es decir, que allí puedes encontrar información de todo.
y sea para bien o para mal, puedes ver cómo opinan los demás, y a veces tú puedes leer una opinión y no estar de acuerdo, pero solo con leerlo tú ya conoces otra opinión, ya tienes otro punto de vista de alguien más. O sea, tú ya te nutriste de información que antes no tenías. Es lo que nos permite las redes sociales, que nos permite abrir nuestra mente, ver nuevos horizontes y conocer puntos de vista de gente que está muy lejos y que nunca en tu vida, si no fuera por las redes sociales, podrías conocer. Si yo estoy, vamos a decir, en acuerdo, ¿no? Siento que, como lo decía mi compañero Daniel, en redes existe todo tipo de personas, ¿no? No solamente en Twitter, también en todas las que existen, y pues hoy por hoy ya es algo que forma parte de nuestra cotidianidad. El estar en Facebook, el tener un perfil y más, siento que va más a cuestiones como de que muchas veces hay que plantearnos esta pregunta de decir, ¿somos la misma persona que somos físicamente? ¿Somos la misma con la que está en redes sociales, no? ¿Qué ideas que hay ahí compartimos? ¿Cuáles no? Entonces siento que esta cuestión de, de estar ahí en las redes sociales juega un rol de antagonismo, por así decirlo, con cosas que creemos y cosas que no compartimos, ¿no? Sin embargo, viene a mí al menos esta duda, que qué tan reales somos en las redes sociales, qué tan diferentes somos de lo que somos realmente, ¿no? Siento que pues ahí podemos como encontrar diferentes posturas, diferentes filosofías de vida, diferentes maneras de todo, ¿no? Entonces, pues nos podemos dar cuenta qué tanto de diferencia hay en nuestra manera de vivir con la de los demás, ¿no? Yéndonos a estas cuestiones de extremismo en el que probablemente estamos de un lado de la cara de la moneda y las personas que están afuera, que están en las redes, pues están del lado de la otra, ¿no? Siento que probablemente esa sería como la manera en que lo veo. Yo considero que estas oportunidades que nos brindan las redes sociales es ampliar nuestro panorama acerca de en un punto de vista en específico o varios, ya que a partir de las redes sociales podemos ver obtener cierta información acerca de lo que pasa hoy en día, de los intereses de la sociedad actual de hoy en día, y a partir de eso podemos ver ciertas opiniones ajenas a nosotros, y a partir de estos pues decir, bueno, esta persona pues tiene cierta razón en esto, yo también debería pensar de esta forma o algo así. Y creo que el dualismo se puede relacionar con la actividad, porque a partir hoy en día pues, prácticamente todos usamos el internet para adquirir conocimiento. Ya es muy extraño que usemos los libros. De hecho, pues a base de todo lo que ha estado pasando, pues casi yo por lo menos durante estas clases en línea, yo no he usado casi ningún libro como tal físico. Todo he sido a partir de libros de internet o contenido que se puede bajar ya sea de YouTube o de otra clase de red. Y también estoy de acuerdo con lo que decía la compañera Fabiola. Muchas personas no actúan de igual manera en las redes sociales que en la vida real. Hay cierta diferencia de su manera de actuar, no tanto de pensar, pero más que nada de la forma en cómo se desarrollan y cómo se relacionan con otras personas. Y eso sería todo por mi parte. A mí me parece muy interesante esto último que plantean, y creo que precisamente el gran reto hoy, en la actualidad,
planteando el dualismo desde lo digital, sería lo que en su momento en el medioevo fue alma-cuerpo. Yo creo que hoy sería el yo físico y el yo digital. Ahorita que vayamos a la siguiente pregunta, que es lo que ha estado sonando mucho en mi cabeza, vamos a entender un poquito este planteamiento que yo hago, pero creo que es un gran reto, no solo para los estudiosos en materia de esto, sino en general para todos, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, el confinamiento ha sido un campo fértil que nos ha preparado para retos? Bueno, ya me voy metiendo a la siguiente pregunta, el metaverso, ¿no? ¿Qué tanto las nuevas generaciones o las generaciones pandémicas que han nacido en modalidad pandemia se han acostumbrado o logran mirar, o en su conciencia está que esta situación que estamos viviendo ahorita al grabar este video, esto es convivencia social? A esto se limita o se restringe. Esto es trabajo, esto es escuela, lo que para nosotros era todo un reto, tensiones, dinámicas, el que mamá nos dejara a los 6 años ahí en la puerta y lloraras, ¿no? ¿Cómo eso va a afectar a las nuevas generaciones y va a plantear nuevas formas de concebir la realidad? Más bien de que sea la realidad. Y esta dualidad que plantea Fabiola entre cuanto... Hay un término que se utiliza coloquialmente, esto de catfish. Lo que yo soy en redes sociales, que de pronto tú te metes como que 3,000 kilos de filtros, y lo que eres en la vida real, ¿no? Que cómo también esto afecta la psique humana, la frustración, el manejo de toda esta dinámica, las propias relaciones, cómo se configuran. Yo tengo un grave conflicto con las relaciones que se basan en el diálogo por WhatsApp. Nunca he sido partidario de esto, porque me sorprende mucho cómo un icono, una imagen, un sticker puede darle todo un sentido afectivo, toda una connotación emocional a un texto. Como hasta una letra como la A, que está muy de moda, esa A chiquita, tiene toda una repercusión simbólica que es como A, ¿no? O sea, y es una iconografía tan simple, ¿no? Entonces, creo que el dualismo está en esto, ¿no? Y ahorita sí ya me meto lleno y con esta pregunta finalizamos. Jorge, yo creo que es tu momento de brillar. La verdad estamos haciendo una reflexión muy interesante y aquí va la pregunta. ¿Cómo se podría relacionar el dualismo con la creación de contenido digital? Yo pienso que está relacionado con, regresando a la idea de blancos, negros y grises, siento que está relacionado a las ideas de lo que una persona considera con lo que otra persona también piensa. Pienso que podría repercutir en cuanto a qué contenido es publicado y cuál no. Siempre que das tu opinión en alguna red social o publica un video, siempre tiene que haber una persona que piensa diferente al resto, y siento que eso es el impacto que puede crear el dualismo en cuanto a esta nueva era tecnológica. En la difusión también y también esa incógnita, otra vez entrando de lleno a las posibilidades, esa incógnita de qué pasaría si fuese o si no fuese publicado cierto contenido en la red. Siento que siempre habrá, sobre todo, es más que evidente en estos últimos tiempos, se nota mucho el contraste entre ideas. Puede que uno sea equivocado, pero no está dispuesto a ceder, por así decir. Siente que eso es lo correcto y como que se da una prolongación en cuanto al dualismo y seguir discutiendo a pesar de que no hay sustento para ello. Yo quisiera, precisamente por interés personal, quisiera aterrizar esta pregunta a una aplicación específica, que es porque precisamente siguiendo esa tradición de cierta manera, siento que
esto que estoy diciendo es como elevarlo demasiado, pero supongo que puede ser una forma de verlo. Pero siguiendo esa tradición de, por ejemplo, en la filosofía, que es a través de diálogo, ¿no? A fin de cuentas, a un nivel muy básico, todo el desarrollo de conocimiento. Comenzó a surgir en medios en inglés, particularmente, con que esta serie de canales relacionados a filosofía, precisamente, que se dedicaban como a responder hacia ciertos temas, o hablar sobre ciertos temas, o criticando algunas personalidades a veces controversiales, como que con diferentes perspectivas, o sea, principalmente una perspectiva de clase, por ejemplo, ¿no? O muy apegado a lo que sería la izquierda política. Entonces, como que surge precisamente estos videoensayos, en realidad, como que que terminan siendo respuestas a precisamente puntos opuestos muchas veces, ¿no? Precisamente siguiendo como a pensadores y personas de interés del aspecto conservador político. Entonces, yo siento que esta es una forma específica de aterrizar este dualismo que parece muy interesante. A mí me gusta, la verdad, en la creación de contenido, ¿no? En YouTube particularmente, y esas diferentes redes que a través de la pandemia, como la gente se ha encerrado, teniendo un mayor alcance hasta cierto punto, ¿no? Y han crecido con esto. Pues yo creo que lo que se relaciona, es que todas las personas actualmente quieren ser escuchadas. Con esto de la pandemia nos ha dejado mucho tiempo y las personas han buscado cómo o qué hacer para ser escuchar. Por eso que últimamente no podemos estar en mucho contacto con las personas. Las personas actualmente intentan dar su punto de vista y ver puntos de vista a través de contenido digital como videos, imágenes, como tú dijiste, stickers, que es algo que ellos hacen y que se sienten identificados, pero no solo ellos, otras personas. Y con eso otras personas llegan con el interés de saber qué significa y ahí van como siendo una cadenita, dándole una definición o una representación a algo. El contenido digital nos permite, como dijimos en todo este video, ver más allá de una opinión, abrir nuestra mente a otros caminos, a otras ideas, a otras opiniones, porque todos somos diferentes y la verdad es que escuchar lo que dice una persona también es interesante, sea bueno o malo, siempre se nos hace entretenido saber qué piensan las personas de diferentes temas que a algunos les interesa y otros no. Bueno, pues yo veo de manera muy, muy interesante esta cuestión, ¿verdad? Principalmente porque me llamaba mucho la atención lo que decía mi compañero Ian hace rato, de esta cuestión de vaya, esa dualidad, ¿no? que tenemos que vivir algunos ahorita, principalmente con el regreso a las clases presenciales, por así decirlo, ¿no? Nos damos cuenta de la gran diferencia de la que nos hemos protegido todo este tiempo, ¿no? Creo que nosotros, habiendo antes experimentado, digamos, un mundo normal, por así decirlo, y estar en este encierro todo este tiempo, y luego regresar nuevamente a esa supuesta normalidad que ahorita es casi imperceptible, ¿no? Porque ya no es el mundo como lo conocíamos. Entonces siento que esta cuestión de al menos personalmente lo quiero ver de esa manera, es como una diferencia abismal en cuanto a todo. Y principalmente con estas cuestiones que mencionaba yo hace rato, ¿no? Que la diferencia entre la persona que somos
a través de nuestros dispositivos y la persona que somos realmente es igual precisamente una dualidad, ¿no? Porque probablemente no seamos la misma persona, no nos comportemos de la misma manera. Hay cosas que son más sencillas de hacer a través de un dispositivo, ¿no? Porque no estás ahí, no estás no estás mirando la cara a nadie, ¿no? Entonces siento que esta cuestión en el sentido de creación de contenido es exactamente lo mismo, como decía mi compañero Daniel también, que estaría muy de moda este tipo de creación de contenido, principalmente en YouTube y en otras plataformas, donde las personas agarraban un tema, precisamente como nosotros en este momento, ¿no? Y se ponen a conversar sobre él y creo que más de alguno en algún momento, ¿no? Nos pusimos a escuchar algo parecido por esta cuestión de que precisamente no teníamos contacto, digamos, con nadie, o al menos las personas que tomaron la cuarentena, que al final terminó siendo 2 años, como lo que es, ¿no? Siento que esta cuestión nos ayuda mucho a esta máscara que nos podemos llegar a poner a la cuestión de creación de contenidos. Y principalmente porque lo comentábamos hace rato, esta diversidad de opiniones y de creencias que tiene la gente, ¿no? Se puede ver esa diferencia entre cada uno de nosotros, y principalmente porque siento que es más sencillo para una persona, ahora es más fácil a través de internet, ¿no? Dar a conocer tu opinión, como bien lo decía Mauricio, creo. Es más sencillo, ¿no? Porque no es como más fácil irte para una plaza y empezar a hablar de lo que tú piensas y lo que opinas acerca de algo. Es como más sencillo ingresar a internet, subir un video y que las personas te escuchen, ¿no? No importa si no te sigue nadie, en algún momento alguien te va a encontrar y va a escuchar y va a concordar contigo o va a estar en total desacuerdo, ¿no? Entonces siento que probablemente por ahí podría haber esta influencia o este involucramiento del dualismo en cuanto a la creación de contenido. Pues en base al dualismo, yo considero que para crear cualquier tipo de contenido digital siempre se basa en torno a un punto de vista, en torno a una manera de actuar del creador de contenido, en torno a una visión de lo que quieres tú transmitir al crear lo que estás haciendo, y de qué panorama quieres plantear. El dualismo pues se puede relacionar entre lo que tú puedes llegar a transmitir y lo que alguien más podría llegar a interpretar, porque quizás alguien que está viendo el contenido que creaste, como por ejemplo puede ser una obra de arte, una pintura, o un video en YouTube como el que se está haciendo ahora mismo, pues tú puedes estar dando una opinión y el receptor puede no malinterpretar, pero interpretar a su manera ese punto de vista, y a partir de lo que él recibió, crear su propio punto de vista, ¿sabes? Creo que ahí es donde entra el dualismo en los contenidos digitales, güey, y en el internet. Yo nada más así como que tomo dos aspectos. Me llamó mucho, creo que Daniel comulga un poquito conmigo en esta situación de la empatía con el marxismo, tal vez, con Engels, algunos de estos autores. Me llamó mucho el clasismo en redes sociales, ¿verdad? La lucha de clases no es algo restringido únicamente al plano físico. La riqueza o el plusvalor se ha trasladado inclusive a este foro, ¿no? Ya en algún otro momento podríamos hablar de esto. Pero me gustaría centrar mi crítica, y ojo, no estoy diciendo con esto que la difusión de contenido en las redes sociales o que las redes sociales en sí sean malas. Yo creo que una postura equívoca en todo tipo de idea es
creer, y retorno a la cuestión de la dialéctica, que existe algo mejor que otro, o tratar de encasillar todo en bueno o malo, ¿no? Me parece que todo en su justo precio, y lo único que me llama la atención en esto de la dualidad en cuanto a las redes digitales, yo lo estaba pensando ahorita que los estaba escuchando, como con todo esto que está aconteciendo, ¿no? O sea, es que es imperante, me parece como hasta si hubiera sido un proceso paulatino. Arrastrar al hombre o arrancar al hombre de la realidad para arrojarlo a la digitalidad. Esta, y digo transmutación, porque de verdad ha habido una, más que transmutación, transubstanciación, un cambio de sustancia real. El hombre físico que es ahogado, usando alusiones paulinas, para dar vida al hombre digital. ¿Será que esto del metaverso es la respuesta última del hombre, el hombre en cuanto a toda la humanidad, o más bien de la humanidad? Es la respuesta ante la tensión de lo que implica la realidad física, es la renunciación total a la tensión que implica vivir. Porque creo que la digitalidad como posibilidad de crecimiento es real, pero también como escape es todavía más vigente. Es curioso porque si analizamos encuestas, gráficas, en cuestiones psíquicas, ha aumentado las tasas de suicidio, ansiedad, depresión y muchas otras patologías psíquicas desde que nos hemos confinado. Al mismo tiempo que se han ido increciendo el consumo de contenido digital. Desde que la digitalidad se ha vuelto como el único planteamiento para la relación social, para todo tipo de relaciones, estos números se han ido creciendo, ¿no? Y lo digo porque también mencionaba otros aspectos acerca de la cuestión de los filtros. Hay redes sociales que a mí me parecen muy interesantes en cuanto a difusoras de contenido. Una de ellas es TikTok, que en cuestión de 15 segundos, un minuto, te logran compartir un contenido básico e importante, pero que también se han vuelto el canal o el medio para moldear las conciencias. Es muy interesante ahorita que, no sé ustedes, pero yo ya volví a clases presenciales y parece que todos están moldeados por la misma tajada, los mismos chistes, los mismos comentarios, los mismos patrones. ¿Y todo por qué? Porque el contenido o ¿cómo llama? Construcción de mi identidad se restringe únicamente a una red social en concreto. Entonces ya no hay esta posibilidad de me enfrento al yo, a esta soledad, inclusive ser arrancados de este momento en el cual no encuentro un distractor y me enfrento a mí mismo. O sea, son situaciones que a mí realmente me inquietan, ¿no? Y qué tanto de verdad esta renuncia, que a lo mejor soy muy exagerado, se está convirtiendo en una realidad. Y socialmente vamos a dejar de ser el yo físico para pasar a ser el yo digital. No sé si han visto lo del metaverso, me parece muy interesante porque prácticamente asume todo tipo de relaciones, todo tipo, al grado de que vas a poder interactuar con tus amigos en vez de que digas nos vemos en Shoti o nos vemos en, no sé, en la isla, ¿no? O sea, te conectas a tal hora y nos vemos en la plaza virtual. Quiero pensar, o sea, me da mucha risa, pero solo me puedo pensar en cosas tan sencillas, ¿no? El niño que va a invitar a la niña a salir por primera vez. Yo recuerdo que la primera vez que salí con una niña fue una cuestión sumamente tensa, ¿no? Sudas, de como que te pones nervioso, toda esta dinámica. Bueno, y si ahora va a existir un metaverso, ¿cómo se van a vivir este tipo de experiencias? ¿Cómo van a afectar las relaciones conyugales o afectivas? ¿Cómo esto va a moldear a las futuras generaciones y su concepción de amor? Algo tan noble, ¿no? Porque esto también va a chocar con las otras esferas. Marx, ¿verdad? Aunque muchos lo tienen así como que en el campo de una persona seca, Marx no era una persona pasional, y él inclusive hablaba de que el amor es un motor que mueve la economía. Si el amor se economiza, se restringe, se convierte en el plusvalor, se digitaliza, se arranca de la realidad, entonces yo me pongo a preguntar qué carajos nos espera también a nivel económico, a nivel político, en todas esas esferas, porque precisamente por cuanto me relaciono con otro
y logro encontrarme con realidades adversas y tensas. Es que muchas veces nacen los grandes ideales o ídolos revolucionarios. Pero si no hay esto, porque está digitalizado, porque no hay esta experiencia sensacional, bueno, ¿qué retos se avecinan? ¿No? ¿Qué retos se nos plantean? Yo creo que la respuesta a esto, al menos esto como crítica personal, pero valdría la pena hacer la pregunta a todos los que nos escuchan, es esta nueva dualidad tan posmoderna como lo es el yo digital frente al yo real, ¿cómo podemos convertirlo en dialéctica y hacer una síntesis, un matiz de grises, una convivencia equilibrada, que la una sin la otra, sin despojarse de sus contenidos positivos y enfrentándonos a los negativos, pueda dar una mejor resolución a este gran reto que implica el ser personas, el ser yo, el ser sociedad, el ser comunitario, ¿no? Las preguntas que creo que hoy nos dejamos aquí al aire es: ¿cuáles son los retos que se nos avecinan en esta era digital? ¿Cómo tú o a ti te afecta esta dualidad entre el yo digital y el yo real? ¿Cuáles crees que sean los retos para ti que nos estás escuchando hoy frente a esto que hemos planteado? Y pues también, ya para cerrar, pues nos gustaría agradecer que nos van escuchando en este diálogo tan interesante, y pues nos gustaría promover que aquí en los comentarios nos dejen si les gusta el contenido que vamos manejando, que le des me gusta si te gusta este contenido que también vamos compartiendo, y pues que también en los comentarios vayas plasmando tus inquietudes, tus preguntas o algún tema que te gustaría que abordemos. Nosotros somos los Areopagitas y este programa está hecho precisamente para atender a la divulgación filosófica. Muchas gracias.